herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos cuando nosotros buscamos de Dios y le enseñamos la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos, escríbele en los linteles, en el ruedo de la falda, en la frente, en todas partes, escribe la palabra para que no se olvide. Y si hoy tenemos la palabra es porque obedecieron esos hombres, guardaron la palabra y nosotros podemos tener aquí la palabra de Dios. Si sus hijos están aquí hoy, dele gracias a Dios. Si sus hijos tienen esa palabra sembrada en su corazón, esa es la mejor herencia que usted le puede dejar. En esta hermosa noche vamos a tener un tema parecido. Dice, los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Aunque usted crea que hay cosas que le están pasando y usted dice, esto no puede ser Dios. Y usted dice, no puedo entender. Dios está al control. Imagínese una persona, imagínese usted que va caminando en estos tiempos de calor a las 12 del día. Usted va por una calle buscando una dirección y está cansado ya, sudorado. Y el sol está ahí con la cabeza caliente ya del sol. Y buscando esa dirección. Y usted le pasa por el frente a la casa donde usted está buscando. Y sigue. 3 kilómetros para allá. Usted pregunta y le dicen, ¿pero usted la pasó ya? Eso queda en tal sitio. ¿Cómo usted se siente? Así se sienten las personas que andan en sus propios caminos. Están pasando trabajo de balde. Pero usted y yo que estamos en los caminos de Dios, usted y yo estamos en la mano del Señor. Nada puede pasar fuera de la voluntad de Él cuando estamos en la mano de Dios. Y el que está en la mano de Dios, ¿quién lo puede arrebatar de ahí? Nadie puede arrebatarlo de la mano de Dios. Vamos a leer en 1 de Pedro 2, desde el 11, vamos a leer el 11 y el 12 y luego vamos a pasar al 20. 1 de Pedro, casi al final de la Biblia, llegando a Apocalipsis 2, 1 de Pedro 2 y vamos a leer el 11 y el 12 y luego vamos a pasar al 20. Vivir como siervo de Dios, dice el título. 1 de Pedro 2, 11, dice así: amados, yo os ruego como extranjero y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a pasar al 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver qué nos dice esta palabra. Aquí hablando Pedro, ustedes saben que Pedro era uno de los apóstoles de Cristo y conocen la historia de Pedro. Pedro ahora está escribiendo a los cristianos de aquel tiempo
para que aprendan y busquen la manera de vivir correctamente como a Dios le agrada. Y Pedro le está diciendo a ellos, en este tiempo que Pedro está hablando, habían pocos cristianos. Los cristianos eran una minoría. Y la sociedad de aquel momento, una sociedad pagana. Por esto, Pedro le está diciendo a ellos, miren, cuiden su manera de caminar, cuiden su manera de andar, porque aunque Dios lo perdone después, el que lo está mirando va a hablar de Cristo, va a hablar de ustedes, va a hablar del evangelio. Y Pedro por eso insiste en que cuiden su manera, en que no se lleven de los deseos carnales y que hagan la cosa que Dios quiere. Y miren quién habla. Pedro, un hombre explosivo, un hombre que cuando vinieron a arrestar a Jesús, lo primero que hizo fue sacar la espada y cortarle la oreja a Marcos. Un hombre que cuando Jesús dijo, es necesario que yo padezca y que muera, saltó, no Señor, nunca tal cosa te acontezca. Pedro, ese hombre impulsivo, ahora mira lo que está diciendo, luego de haber madurado en la palabra de Dios. Porque nosotros venimos a los caminos de Dios y vamos aprendiendo, y con el tiempo, como ya estamos bien maduros y hemos echado raíces en las cosas de Dios, nosotros podemos enseñar a otros. Y ahora Pedro está enseñando, y miren cómo habla este hombre ahora con esta paciencia, y escuchen lo que le dice luego a los, cuando habla de esa bofetear, le está hablando a los siervos que viven en la casa de su amo, que en ese tiempo eran tratados como esclavos. Usted sabe cómo se trataba un esclavo que no tenía derecho. Un esclavo era tratado como si no fuera un ser humano, sin derecho. Recuerda que la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU fue en 1948. Este tiempo no había Declaración de Derechos Humanos, ni existía ni derecho del hombre, no existía nada. Y los esclavos eran tratados como animales. Los siervos también tenían prácticamente ese trato. Y Pedro le está diciendo, si uno de ustedes vive en la casa de uno de esos amos, si usted es un siervo de ellos, injustamente, Fela, a usted le dieron una bofetada, que se esté tranquilo, le está diciendo Pedro, y que no salga a averiguar, que padezca como Cristo. Mira lo que Pedro le dice. ¿Cuánta gente no hay que dicen, mira, porque me hicieron, porque si esto, porque yo le agarro, porque si yo no fuera cristiano? Pedro está diciendo, eso no es el proceder de un cristiano. Un cristiano tiene que padecer esos sufrimientos. Y le dice, quédese tranquilo si lo castigan, sin usted haber hecho mal. Pero si usted hizo mal y lo abofetean, no esté averiguando ni sacando cuenta, porque eso fue el resultado de su acción. Esa es la consecuencia de lo que usted hizo, y el que hace eso, eso es lo que le toca. Queriéndonos decir a nosotros que cuando llegan situaciones a nuestra vida, nosotros debemos de escudriñarnos y mirarnos, hacer una introspección y decir, ¿fallé yo? ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo malo que hice? Para corregirnos, porque nosotros somos cristianos y el cristiano tiene que vivir una vida de arrepentimiento. Eso es ser cristiano, vivir una vida de arrepentimiento, que todos los días usted se esté arrepintiendo. ¿De qué nos arrepentimos todos los días? De no fallarle a nadie. Señor, perdóname que le hablé mal. Señor, mira, yo no debía actuar. Debemos de vivir una vida de arrepentimiento cada día. Porque a eso que Jesús nos llama. Por eso nosotros somos convertidos. Todos los que estamos aquí somos convertidos al Evangelio de Dios. Y el convertido vive una vida cristiana agradable a Dios, que no le falte a su hermano. Entonces, Pedro le está diciendo a ellos, miren, bienaventurados cuando por mi causa, dijo Jesús, vituperen, persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Porque si están mintiendo y tú no hiciste nada, Junior, tú tienes que estar feliz y contento, porque tú eres bienaventurado. Porque de Cristo hablaron, a Cristo lo abofetearon, a Jesucristo lo crucificaron y Él no abrió su boca, no dijo nada.
Entonces dice él que bienaventurados somos cuando nos hagan estas cosas. El versículo 20 dice que si nos abofetean por la causa de lo mal que hicimos, que nos quedemos callados y ahí no tenemos que averiguar. Pero si no hicimos mal, que solamente oremos porque recompensa tenemos para nuestra vida en Cristo Jesús. En este tiempo, los siervos de ese tiempo, algunos eran cristianos porque se le predicaba a todo el mundo. El Señor mandó a predicarle a todo, no importa raza, color ni nada. Así que habían muchos siervos que eran esclavos, como quien dice, de unos amos y iban a la iglesia. Y están diciendo, mire, pórtese prudentemente. Usted es una esposa que tiene un esposo que no es cristiano, déjele la cena hecha antes de venir para acá. Resuelve en la casa todo lo que tienen que resolver. Dé testimonio en su casa de lo que tienen que dar. En el barrio donde usted vive, no pelee por una basura que la vecina trajo, recójala y bótela. Eso es lo que nos están mandando ahí a nosotros, a cada uno, para que cuando lleguen aquí y cuando te miren, ese es el varón, ya sabe la gente que el testimonio suyo y que usted es una persona de respeto. Y esa es la autoridad que nos da el Señor a nosotros, pero nosotros tenemos que ganárnosla con nuestro comportamiento. Ahora, dicho todo esto, vamos a ver un personaje de la Biblia que es prototipo de Cristo. ¿Saben quién es ese? En el Antiguo Testamento, 4000 años antes de Cristo, estaba José. José, hijo de Jacob, amado de su padre. José, prototipo de Cristo. Miren, si usted le pregunta a Jacob, Jacob va a decir, ese es mi hijo amado. Pero usted le pregunta a Dios, le va a decir a Jesús, este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Entonces, son prototipos, significa que muchas de las cosas que hizo José, Dios la utilizó para enseñarnos a nosotros que venía un Cristo. Era como la sombra de Cristo, este José. Miren, José, vendido como esclavo. ¿Por quién? Por sus hermanos. Jesús, vendido por Judas, uno de los 12. A José lo venden por 20 monedas de plata. A Jesús, 400 años después, lo venden por 30 monedas de plata. Parece que no subió mucho de dinero en ese tiempo. Entonces, fueron vendidos los dos por sus gente. Rechazados los dos por su gente. José rechazado por sus hermanos. Jesús rechazado por la misma gente que él sanaba a veces. Y después que Jesús estaba con ellos, que comían, 5,000 hombres comieron. ¿Quién sabe si después esos mismos hombres lo que decían? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los dos fueron rechazados, acusados injustamente los dos. A José lo acusaron de haber dormido con la mujer o querer dormir con la mujer de Potifar. Sabiendo ella que era una mentira, lo acusaron. Ella le guardó ese plan para acusarlo y enviarlo a la cárcel o que lo maten, porque José era correcto, porque no hacía lo indebido. A Jesús los sacerdotes hicieron lo mismo. Buscaban en qué acusarlo, porque Jesús era correcto. Y decían, ¿y cómo lo vamos a acusar? ¿Por qué no hace ninguna cosa? Porque era correcto, porque hacía lo que el Padre le mandaba. Entonces, los dos acusados injustamente. Siendo el hijo amado, los dos no vivieron una vida fácil. José, siendo el hijo que Jacob amaba, el hijo que Jacob quería poner como su sucesor, y a Jesús, el primogénito de Dios, los dos tuvieron que pasar mucho trabajo. Los dos tuvieron que pasar tantas cosas. Y nosotros hoy queremos vivir una vida light. El cristiano ahora quiere vivir sin ningún problema. Que no llegue ni una piedrecita en su camino. Que los caminos de nosotros sean llanitos. Que no nos cansemos. Que vivamos una vida tan bonita porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso es mentira. El que vive una vida así vive una vida de mentira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llama el Señor que vengamos a su camino, que vengamos a Cristo, no nos dice
que Cristo nos va a allanar el camino y que nos va a quitar los problemas y que nos va a quitar los obstáculos que están en el camino. No lo dice. Pero sí nos dice que será más fácil. Porque antes yo andaba sola, tumbando piedra en el camino, quitando cosas, y ahora no. Ahora Cristo va conmigo y al lado y me dice, muchacha, echa toda esa carga aquí sobre mí. Y qué fácil ahora es caminar con el Señor. Vamos a caminar lo mismo cuando viene a ver, pero lo vamos a hacer ahora con descanso. Lo vamos a hacer ahora en paz, que no es igual. Entonces dice que su túnica de colores, la túnica de José, fue arrebatada, se la quitaron. La túnica que le había entregado su padre, ellos se la arrebataron y se la quitaron. A Jesús, su túnica, se la arrebataron y la sortearon entre ellos. La túnica de José la llenaron de sangre para llevársela al padre y decirle, mira a ver si esa túnica de tu hijo se lo comieron unos leones para allá, unos animales. Y la de Jesús fue llena de sangre, pero de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero, que hoy limpia nuestro pecado. Su propia gente hicieron un complot para matar a José. Su propia gente hicieron un complot para matar a Jesús. Ambos fueron a Egipto. Cuando Jesús estaba pequeño, que estaban buscando todos los niños para matarlo, tuvieron que irse a Egipto a esconderse de la amenaza. Y José también tuvo que llegar a Egipto. Llevaron a José a Egipto. Y dice el libro de Osea en el capítulo 11:1, cuando Israel era muchacho, recuerden que José era nieto de Abraham, todavía es muchacho Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Jesús. Y de Egipto llamé mi hijo, dice el Señor. De Egipto llamé mi hijo. De Egipto llama a Dios a José. De Egipto llama a Dios a Jesús. El Señor ya tenía los caminos de José y tenía todo lo que iba a pasar. Y ya el Señor tenía la enseñanza que nos iba a dar a nosotros a través de eso. José no sabía. En la cisterna gritando, ay hermano, por favor, no me hagan esto. En la cisterna gritando, José no sabía que estaba en los planes de Dios. José, cuando le pasa lo que le pasa, que es esclavo en una casa, donde su casa, en su padre, José era un rey. José era un príncipe en la casa de Jacob y ahora es un esclavo en la casa de Potifar. Jesús era el Hijo de Dios, el príncipe allá en el cielo, y viene y se hace hombre y ahora es el escarnio de los hombres, se burlan de él, le dan galletas y le hacen de todo. Ahora, después de haber sido el rey allá arriba, por eso él dijo, a mí nadie me quitó la vida, yo la pongo, yo la puse, porque si yo hubiese querido, yo le pido al Padre que me mande una legión de ángeles y acabo con todo esto y ya. Pero él puso su vida, él decidió. La diferencia estuvo en que José pasó todo lo que pasó y él no sabía el propósito de Dios, aunque José sospechaba algo. Por los sueños que tuvo José cuando era niño, José sospechaba que en algo Dios lo iba a bendecir a él, porque esos sueños no eran casualidad. Pero Jesús sí sabía todo lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, porque Jesús es el mismo Dios también. Ambos fueron a Egipto. Egipto viene siendo como un símbolo del desierto, un símbolo de proceso, un símbolo de las situaciones que debemos de pasar aquí en la tierra, es Egipto. Y por eso Dios utiliza a Egipto para que estos dos personajes llegaran a tener una similitud con Egipto y poder Dios darnos esta enseñanza. José fue tentado, Jesús fue tentado. José, la mujer de Potifar, todos los días dice que le decía, José, acuéstate conmigo, mira qué hombre, y que esto y que lo otro. Fue tentado. Jesús fue tentado. El diablo cuántas veces le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan y come.
y después le dice, mira, tírate de ahí que el Señor va a mandar sus ángeles para que te salven. Fueron tentados los dos y los dos rebasaron esa tentación, no cayeron en la tentación. José perdonó a sus hermanos, lo que lo vendieron, lo que le hicieron, todo lo que le hicieron, que por su culpa pasó todo lo que pasó. José lo perdonó y lo perdonó de corazón, de verdad. Jesús en la cruz, sangrando, ya casi muerto, ese sol y todo lo que le pasó, la noche entera no había dormido, todo lo que le habían hecho. Jesús de ahí arriba dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No solamente dijo perdónalo, sino que le dio al Señor le dio una oportunidad en el sentido de que le da una palabra de razón, le da una razón el por qué perdónalo, Señor. Perdónalo porque es que ellos no saben lo que están haciendo. Y lo dice de corazón ese perdón a los que le hicieron daño. Nosotros tenemos mucho que aprender de José, mucho que aprender de Jesús, para que nos vaya bien siempre en esta tierra, porque Dios eso es lo que quiere. Todas estas enseñanzas el Señor nos las da con el propósito de que aprendamos, con el propósito de que la pongamos en práctica, con el propósito de que no vivamos una vida vana, como dice Pedro aquí. Cambiemos de esta manera vana de vivir. Pedro le dijo, no sigan viviendo una vida vana, una vida que no tiene sentido, una vida que se deja llevar por la corriente, por los deseos de este mundo, por todo lo que este mundo está ofreciendo, por todo lo que los ojos de nosotros ven. Hay cosas que no se ven, que son mejores que las que no se ven, pero nosotros nos dejamos llevar por las que se ven. Y Dios dice, no sigan viviendo una manera vana de vivir, que la vida tenga propósito. Que cada cosa que a nosotros nos pasa en la vida tenga un propósito, o tiene un propósito, pero que nosotros lo podamos ver, que nosotros podamos entender que Dios en todo nos va a bendecir y que en Dios nada es en vano, que Dios tiene el control de cada situación de nuestra vida. Cuando nos enfermamos, Dios está ahí, tiene el control. Cuando tenemos problemas económicos, Dios está ahí, Él tiene el control. Y es necesario que lleguen esos problemas. Y es necesario que llegue la enfermedad. ¿Cómo usted agradece la salud cuando la tiene si no sabe lo que es una enfermedad? ¿Cómo usted agradece a Dios por las bendiciones que llegan si no sabe lo que es escasez? Dios permite que vayamos a Egipto y vuelve y nos saca de Egipto. Él te lleva a Egipto y te saca de Egipto porque Él quiere que viva la experiencia. Él quiere ver que nosotros somos capaces de pasar por las necesidades, de pasar por el momento cuando la nevera está vacía y nada más hay agua, de pasar por el momento cuando usted no sabe de dónde va a salir el dinero de pagar la casa y que usted vea la mano de Dios obrando y que usted diga, wow, pero mira, el Señor se ha glorificado. Y eso le sirva a usted para pasar el nuevo peldaño, para subir el otro escalón, le sirva ese aprendizaje anterior. Cada vez que el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios que venía de Egipto con Moisés, tenía sed, se tenían que acordar, pero el Señor no abrió la peña y sacó agua. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de las cosas que el Señor hace y nada más estamos mirando lo presente, lo de ahora. Y el Señor dice que hagamos memoria de las cosas que Él ha hecho para poder soportar la que viene. Si usted hace memoria de lo que Dios le ha dado, de cómo Dios lo ha librado, de cómo Dios lo ha ayudado, las cosas que está viviendo ahora y que usted entiende que son difíciles, usted la va a ver chiquita. Porque usted dice, pero Señor me libró. El Señor abrió el mar rojo y pasé en seco. Ahora, ¿cómo que me va a dejar morir de sed? El Señor va a suplir el agua. Pero hay que hacer memoria de lo que Dios hace. Los caminos de Dios son perfectos. Hay que entrar al camino de Dios y no mirar atrás. Usted ve los caballos que le ponen una cosa así, que tienen que nada más mirar para adelante. Le ponen un... ¿Qué? Rícola. Eso que le ponen en la cara al caballo.
El caballo no puede mirar para otro lado, nada más tiene que mirar para adelante. Póngase esa ríngola y nada más mire para adelante. Mire a Cristo. No se distraiga con manada, porque hoy hay mucha distracción en el mundo. No se distraiga con manada y nada más mire para adelante. Los caminos de Dios. Olvídese si hay piedras, si hay obstáculos, si hay situaciones, que todas, dijo Jesús, que en estos caminos iba a haber aflicción. Pero que estemos tranquilos, porque el Señor lo venció y Él está con nosotros. Y Jesús es el camino. Si usted entró al camino, usted está en Jesús. Y si Jesús está en usted, no hay de qué temer ni de qué atemorizarse, porque Él ha vencido todo. Y aunque tenga dificultad en el camino, sepa que es mejor seguir en el camino con Cristo que salirse del camino, porque ahí sí es verdad que nosotros entonces vamos a perder. Y vamos a perder mucho. Hay muchas personas que después de que tienen mucho tiempo en el camino, se ponen a pensar, analizan y creen que han perdido el tiempo. Ay, pero tanto tiempo en este camino y mira cómo yo estoy. Imagínense que José en la cárcel, después que pasó todo, que ya pasó la cisterna, que ya pasó lo de la casa de Potifar, que le pasó de todo ahí, y que ya está preso y en la cárcel atendiendo a todos esos presos también y esas situaciones difíciles. Y que José hubiera dicho ya cuando le faltaba poco para llegar a ser gobernador, que José diga, yo no voy a seguir en estos caminos, yo voy a apartar de Dios porque en estos caminos no me han dejado nada. Por mucho que José pasó, cuando los problemas son muchos, cuando las dificultades, cuando la tribulación es grande, la bendición es más grande. Y a veces el camino es largo, a veces el desierto es largo. 40 años los israelitas en el desierto. A veces sale largo, pero siempre vale la pena en Cristo. Siempre vale la pena en el Señor. Nunca uno apartarse de los caminos de Dios. Porque Dios tiene, dice en Proverbio, un final dichoso para el que lo ama. Y si usted ama a Dios, usted tiene un final dichoso en el Señor. Usted solamente tiene que decirle al Señor, Señor, yo soy tuyo. Y seguir en su camino, no apartarse de su camino ni a diestra ni a siniestra, porque Dios tiene su corona. Dice en la palabra de Dios, ninguno descuide su corona. Porque al final el Señor le va a entregar a cada uno lo que se ha ganado. Vamos a ponernos de pie en esta noche, señores. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor que no permita que nosotros nunca salgamos de su camino. Vamos a orar para que el Señor nos mantenga firme. Porque qué bueno es caminar con Cristo. Qué bueno es. El Señor dice, mi camino, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque andar con Cristo todo es mejor. Señor, gracias te damos por esta hora. Gracias por tu misericordia. No dejes, Señor, que nunca se nos olvide tu palabra. Que siempre estemos presentes, Señor, delante de tu presencia. Que tú estés, Señor, en nuestra mente siempre, en nuestros corazones. Llena nuestra mente y nuestros corazones de tu paz. Ayúdanos, Señor, a actuar y a caminar correctamente, a dejar de vivir una vida vana y vivir una vida con propósito en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en el camino. Y aunque veamos lo que veamos, nosotros entendamos que no hay nada en este mundo mejor que seguir a Cristo. Señor, en tu mano nos depositamos. Mira, cada una de nuestra familia también están, Señor, ahí. Porque tú dices en tu palabra que ellos son hijos de promesa. Y mientras nosotros nos mantengamos firmes, ellos tienen esperanza. Señor, bendice nuestras vidas. Usa, Señor, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos. Úsanos, Señor, para que otras personas sean salvadas. Señor, en tu mano nos depositamos para siempre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos.
y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén.